Hola amigos de Pensar es Existir. Hoy día les voy a hablar acerca de cómo podemos mejorar nuestra memoria. Hay unos trucos que te permiten memorizar pero una cantidad asombrosa de información. Y por si no lo sabían, les voy a comentar que hay un campeonato mundial de memoria. En el campeonato mundial de memoria tú encuentras a personas que son capaces de hacer cosas pero impactantes. O sea, memorizar 4.600 dígitos en una hora, memorizar 2.500 cartas en una hora, o memorizar un mazo de cartas en menos de 15 segundos. O sea, hay gente que ha desarrollado las técnicas de la memoria y ha logrado adquirir este superpoder. Incluso en este concurso la gente se aprende imágenes, caras, palabras, fechas. Son unas máquinas de absorber y recordar información. Hay un paper que es del año 2017 que se llama Mnemonic Training Reshapes Brain Networks to Support Superior Memory, que es de la revista Neuron. Este paper cuenta cómo analizaron el cerebro de 23 campeones de la memoria o personas que tenían muy buenos resultados a nivel mundial en estos concursos. Los vieron con escáner y lo compararon con el cerebro de una persona que no realiza estos entrenamientos. ¿Qué es lo que descubrieron? Efectivamente, el cerebro de estos atletas mentales cambia un poco, no cambia estructuralmente, pero sí cambia los patrones de actividad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esta investigación? A personas normales se las hizo entrenar. Se las hizo entrenar durante 30 minutos al día por 6 semanas y luego se revisó su cerebro. Y sí, resulta que una persona común y corriente podría adquirir esta nueva forma de asociar la información y mejorar considerablemente su memoria. Y más interesante aún es saber que estas personas que fueron sometidas a este entrenamiento de 6 semanas, media hora al día, lograron al cabo de 4 meses mantener estas habilidades. O sea, eran capaces ya de memorizar bastantes objetos y cosas usando técnicas que usan los mismos personas que entrenan la memoria. Y había un efecto duradero, o sea, no se olvidaban de estas técnicas. Esto en el fondo nos dice que todos podemos, mediante el conocimiento de ciertas técnicas, tener una gran memoria. Hay un periodista norteamericano llamado Joshua Ford que le tocó el año 2005 cubrir el campeonato mundial de memoria. Fue el campeonato mundial de memoria, vio a esta gente haciendo unas cosas parecían sobrehumanas, memorizando cantidades pero tremendas de información, hasta números binarios, pues, o sea, esa locura. Que se entusiasmó y dijo: ya, voy a entrenarme y voy a escribir un libro acerca de mi experiencia. Estuvo un año entrenándose y un año más tarde ganó el campeonato norteamericano de memoria. O sea, ganó en los Estados Unidos y escribió un libro que se llama Moonwalking with Einstein. Este libro totalmente enfocado a cómo mejorar la memoria. Según cuenta Joshua, él no tenía una gran memoria antes de hacer este entrenamiento. No era destacado ni nada en cuanto a memoria. Sin embargo, luego de aprender estas técnicas, logró agregar una nueva herramienta a su formación y adquirir este nuevo superpoder. O sea, memorizar los nombres de todas las personas en un cóctel, o la lista de cosas que él iba a comprar, o memorizar todas las fechas históricas que necesitase, etc. O sea, él hoy día selectivamente puede memorizar muchas cosas. Lamentablemente esto tampoco es magia. O sea, él comenta que, por ejemplo, las llaves igual se le pierden, o se le olvida dónde dejó tal o cual cosa. Esa memoria de trabajo, esa memoria que uno usa en las tareas ordinarias del día a día, no se mejora por utilizar estas técnicas. Estas técnicas son más que nada para utilizarlas en situaciones concretas, específicas o con información específica. No es que él dice, no es que mejores tu hardware, estás solamente actualizando tu software, o sea, estás utilizando de mejor manera tu cerebro. Ahora,
yendo a cómo podemos utilizar esto, hay una técnica, y les voy a contar la historia porque es muy sabrosa la historia de cómo nace esto. Hay una técnica que se llama método de Loci. Loci en latín significa lugares, método de Loci, o conocido como Memory Palace o Palacio de la Memoria. Esto es un método que se utiliza desde antes de Cristo. Lo utilizaban los antiguos griegos, los romanos. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya lo vienen aprovechando hace mucho tiempo, quienes lo conocen. Y les voy a contar una historia que a mí me parece increíble. Es la historia de cómo se cree que nació este método. Cicerón, el gran político, filósofo romano, sequísimo, o sea, si tú buscas acerca de él, te puedes dar cuenta que hay muchos que dicen que es uno de los mejores oradores, comunicadores que ha existido. Y el gran Cicerón dejó un escrito que se llama El Orador. Y en ese escrito él menciona una historia, que es la historia de un poeta llamado Simónides. Este poeta, Simónides, fue invitado a un banquete. En ese banquete, él debía recitar un poema en honor al anfitrión. Se cuenta que el poeta, en su poema, mencionó mucho a Cástor y Pólux, hijos de Zeus. Y al anfitrión del banquete a quien iba dedicado el poema, parece que no le gustó mucho eso. Entonces le dijo: mira, te voy a pagar solamente la mitad del poema porque le puedes cobrar la otra mitad a los dioses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él está en el banquete y le avisan que lo buscan dos jóvenes en el exterior. Él sale de esa sala donde estaban todos comiendo, todos ahí sentados, y se derrumba todo, cae el techo sobre la gente y todos mueren de la forma más trágica. Quedan sus cuerpos totalmente destruidos, destrozados, deformados, no había cómo reconocer los muertos. Entonces se dice que ahí los dioses le pagaron su mitad, porque él no murió. Y a él le toca la desagradable tarea de ayudar a reconocer los cuerpos. Como él estaba adentro, él sabía dónde estaba sentada cada persona, y así los familiares logran identificar a qué persona corresponde cada cuerpo. Y en ese momento él se da cuenta de lo potente que es la memoria espacial, lo aguda que es para recordar ubicaciones, lugares, espacios. Por lo tanto, Cicerón le atribuye, y con esta historia, a este poeta, a Simónides, la creación de este método que se llama el Palacio de la Memoria o método de Loci. Me parece a mí la historia fantástica, espectacular. Y esta técnica consiste en que utilicemos lo que ya tenemos en nuestra memoria. Nosotros ya recordamos nuestra casa a la perfección, el camino al trabajo a la perfección, el trabajo, los lugares donde deambulamos frecuentemente, los recordamos, ya los tenemos memorizados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este método del Palacio de la Memoria? Es posicionar imaginariamente objetos en estos lugares para así recordarlos. Por ejemplo, tú quieres recordar una lista de compras que vas a hacer. La lista tiene chocolates, tiene unas tijeras, etc. Tú esos objetos te los imaginas en tu casa. Te imaginas que en tu habitación, al lado de la cama, está lleno de chocolates. Y ahí ya tienes un ítem, los chocolates. Luego te imaginas que al lado de la puerta de tu habitación hay una tijera gigante. Ahí ya estás recordando la tijera. Y así sucesivamente tú vas paseándote mentalmente por lugares y asociando los objetos a esos lugares. Y esta técnica es muy pero muy potente si tú te entrenas. O sea, si tú te entrenas lo suficiente, vas a hacer esto con rapidez. Vas a hacerlo con rapidez y lo vas a poder usar en lo que sea que lo necesites. Incluso se puede utilizar para recordar un discurso, como hacían los antiguos romanos y griegos. Eso es el método de Memory Palace. Tú buscas en internet y vas a encontrar más detalle de cómo aplicarlo, cursos, hay libros. Yo de hecho ahora estaba leyendo un libro, creo que se llama Supermemoria para el éxito. Siempre esos títulos como tan vendedores.
Y así hay mucha información, o sea, ya sabes que existe, ahora puedes buscar al respecto e interiorizarte si quieres aprender, pero en grueso modo es eso. Y también hay otras técnicas que son para memorizar números. Por ejemplo, tú quieres memorizar números, utilizas una tabla de equivalencia. Entonces tú a cada número le asocias una consonante, porque así puedes formar palabras. Por ejemplo, la N es el número 2, la M es el número 3, la T es el número 1, y así sucesivamente. Cada número una consonante. Entonces después, por ejemplo, la palabra maní es el número 32. ¿Qué es lo que se recomienda? Hacer una tabla con los números del 0 al 99 y una palabra por cada número. Entonces tú después te quieres aprender, por ejemplo, un número de teléfono. Inventas una frase, una historia con estas palabras y ya tienes codificado ese número como una historia. Ahora, si la historia es memorable para ti, o sea, es algo extraordinario, algo muy creativo, te imaginas cosas gigantes que cuelgan del techo, dragones, fuego, entre más vívida y más fuera de lo común, fuera de lo ordinario sea la historia, más fácilmente la vas a recordar. Entonces así tú puedes memorizar, por ejemplo, números de teléfono o cosas que tengan que ver con dígitos. Y también ahí está la técnica para memorizar cartas. Hay gente que memoriza cartas, o sea, como les decía, imagínense, hay personas que pueden memorizar un mazo de 52 cartas en menos de 15 segundos. Y eso ha ido evolucionando. Si uno ve los récords, a principios de los años 90 la gente se demoraba alrededor de un minuto. Hoy día ya estamos como en los 15 segundos. O sea, es increíble cómo la gente va compitiendo entre sí y va mejorando los récords. Entonces, por ejemplo, para memorizar cartas, tú lo que haces es asociar a cada carta una persona. O una persona que a ti te sea relativamente fácil de recordar. Puede ser un personaje histórico, una persona que tú conoces. En mi caso, por ejemplo, el as de corazones es Albert Einstein. El as de diamantes, Isaac Newton. Y así, tú tienes asociado a una carta por personaje o por persona. Entonces tú después te imaginas, yo por ejemplo, cuando entreno con cartas, me imagino que voy recorriendo mi casa y que en las habitaciones hay varias de estas personas, porque cada persona está asociada a una carta. Con eso he logrado, por ejemplo, recordar decenas de cartas. Es algo que me parecía sorprendente y lo puedes hacer fácilmente con un mínimo de entrenamiento. O sea, ni siquiera es que necesites dedicarle mucho tiempo. Entonces, lo interesante de todo esto es que puedes agregar una super habilidad y esa super habilidad la puedes usar según sea tu ocupación o tus intereses, la puedes usar para distintas cosas. Aprenderte un discurso, puedes utilizar estas técnicas para aprenderte números, cifras, tienes que dar una presentación y querés demostrar al público que estás muy preparado y necesitas memorizar muchos datos para eso. Bueno, usa estas técnicas de memoria y listo. De hecho, así nacieron. O sea, en la antigüedad se usaban mucho para los grandes discursos que daban, discursos que podían durar horas. Te invito a buscar en internet y encontrar libros, cursos, hay videos, hay un montón de, como siempre, internet está lleno de todo. Ya sabes que esto existe y ya sabes que puedes mejorar tremendamente tu memoria. No esperes que con esto vas a volverte superdotado o vas a mejorar tu inteligencia. No, son técnicas específicas para memorizar ciertas cosas según lo que a ti te interese más y que se pueden usar en distintas situaciones. Si quieren mejorar su memoria, basta un rato al día de alguna de estas técnicas y ya en un par de días o incluso en el primer intento que uno hace ya se sorprende de lo potente que es, y ya tenemos en la memoria estos lugares. Así que no es nada que requiera un gran entrenamiento o un gran esfuerzo. Simplemente hay que tener un poco de constancia y ya vas a ver resultados. Si les ha gustado este episodio, compártanlo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ayúdenme a propagar la palabra de pensar es existir. Y ojalá que el mundo se mejore prontamente y que aprovechen al máximo este tiempo de encierro para aprender un montón de cosas. Nos vemos. Adiós. Querido auditor, muchas gracias por escuchar.
Pensar es existir. Pensar es existir. Pensar es existir. Il y avait un chemin de terre, bordé de coquelicots. Les coléoptères fusent comme des vaisseaux.